Hola a todos, hoy vamos a conversar acerca de nuestro patrimonio cultural a través de la literatura. Vamos a hablar acerca del cuento El Padre de Olegario Lazo Baeza. ¿Quién es este autor? Bueno, Olegario Lazo Baeza nació en San Fernando y desde muy joven le interesó la vida militar. Por lo tanto, su literatura se basó en ello, ya que cuando sufre un accidente, tiene que retirarse de todo este mundo y se dedica a ser embajador o a trabajar en diferentes carreras relacionadas con la representación de nuestro país y viajó al extranjero. Y ahí también se dedicó a escribir cuentos y literatura relacionada con el mundo militar. Olegario entonces creó este cuento que es propio de nuestro patrimonio cultural, representa nuestras costumbres, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos fragmentos. Aquí tenemos el inicio del padre, ¿ya? Un viejecito de barba blanca y larga, bigotes enrubiecidos por la nicotina, manta lacre, zapatos de taco alto, sombrero de pita y un canasto al brazo. Se acercaba, se alejaba y volvía tímidamente a la puerta del cuartel. Podemos ver que aquí el padre, un viejecito, va a ver a su hijo que no ve hace mucho tiempo a un cuartel, es decir, donde hay varios militares y varios soldados. Pregunta por él, ¿verdad? ¿Cómo te imaginas tú el personaje del anciano? ¿Será un personaje humilde, un personaje de un gran poder económico? ¿Será una persona común y corriente? ¿Cómo te la imaginas según lo descrito? Bueno, aquí podemos observar otra parte del cuento. Después ustedes les pueden colocar pausa para poder leerlo completo. Yo les voy a leer un pedacito. El cabo soltó la risa. El centinela permaneció impasible, frío como una estatua de sal. Como una especie de burla, él le da a entender de que ahí hay muchos soldados, entonces tenía que especificar a quién buscaba. Manuel Zapata, Manuel Zapata. Y con tono seguro, no conozco a ningún soldado con ese nombre. Claro, lo que pasaba es que su hijo, que venía de un origen humilde, había subido de rango y ya no era un soldado, era un teniente. Por lo tanto, más se sorprendieron aún cuando vieron a este viejecito que era del campo y que era muy humilde, incluso un poco pobre, según las características. Cuando el viejecito le trató de hablar con él, les dijo que traía dentro de su canasta algo muy importante, que era una gallina para que le pudieran, o él pudiera hacerse un plato muy típico de nuestro patrimonio, que es la cazuela, ¿cierto? Por lo tanto, él sabía que a él siempre le gustó de que era chiquitito y por eso se lo llevaba como regalo. El ancianito estaba muy ansioso por ver a su hijo, ya que hace muchos años que no lo veía. Sabía que le traía esta cazuela para que él se pudiese preparar porque era su favorito desde pequeño. Pero los demás se dieron cuenta de que el padrecito que buscaba a su hijo era muy humilde y no tenía nada que ver con el teniente que estaba a cargo ahora de todo ese regimiento. Sabían que era muy estricto y lo mandaron a buscar, ya que querían ver cómo se sorprendía, como nos podemos dar cuenta en este fragmento que aparece aquí. Lo buscan, mi teniente, un hombrecito de campo. Dice que es el padre de su merced. Sin corregir la falta de tratamiento de su alterno, arrojó el cigarro, lo pisó con furia y repuso: Váyase, ya voy. El hijo, con esas palabras, se notó que le avergonzaba la visita de su padre. ¿Qué labores entonces realizará un teniente? Les dejo esa actividad para que reflexionen y también busquen en alguna fuente de información. Pueden preguntar a sus papás, a sus mamás o su abuelito, a quien ustedes puedan conocer. ¿Qué hará un teniente? O lo podemos deducir según lo que aparece en el cuento de nuestro patrimonio cultural. En esta parte
ya del relato, nos vamos a dar cuenta de que Manuel Zapata no tenía ganas de ver a su papá. Cuando chiquitito sí fue muy cercano a él, pero a medida que fue creciendo y conociendo una nueva vida, ya le avergonzaba su pasado humilde. Y le vuelven a repetir que lo buscan, pero él no tiene ganas de moverse, no tiene ganas de ir. De hecho, se enfurece y se enoja. Reta a los demás soldados que están a su cargo como a modo de descargarse, ¿verdad? Y va entonces donde su papá que lo esperaba. Aquí lo podemos observar en esta parte. Dice, el viejecito deslumbrado con los honores que le hacían a su hijo, sin acordarse del canasto de la gallina y con los brazos extendidos, salió a su encuentro. Sonreía con su cara de piel quebrada como corteza de árbol viejo. Temblando de placer, gritó: «Mañungo, Mañunguito». Y el oficial lo saludó fríamente. Al campesino se le cayeron los brazos, le palpitaron los músculos de la cara. O sea, podemos observar acá que ya vemos que no tiene ninguna gana ni ninguna intención de poder acercarse a su padre. Le avergüenza de que lo haya ido a visitar, sobre todo en una sociedad machista, ¿verdad? Que vivíamos en este tiempo, en donde los regimientos particularmente solo habían hombres, ¿ya? Y ver a la figura paterna lo hacen ver más débil, por lo tanto, también le daba doblemente vergüenza, además por la humildad de él. Busquemos la información acá arriba. Entonces, deduzca o investigue qué significará la expresión típica, sobre todo del campo de Chile, de mañungo, mañunguito. ¿A quién le dirá así? ¿Será una expresión relacionada con algún nombre? Investíguenlo. Bueno, ya vemos como el desenlace ya y el final. Pasamos en el clímax, ahora vamos al desenlace o final de nuestra historia. Bueno, la decepción fue muy grande para el padre, lo que supo que ya tenía que irse. Todos se fueron y él, antes de despedirse, ya que su hijo no quiso atenderlo, le dijo entonces a todos: «Tomen, aquí tienen la gallina del canasto, por favor, cómansela, pero recuérdenlo, con las lágrimas en los ojos». Dijo así: «Adiós», y se fue arrastrando los pies, pesados por el desengaño, pero desde la puerta se volvió para agregar con lágrimas en los ojos: «Al niño le gusta mucho la pechuga, denle un pedacito de la gallina». Es una historia muy triste, ¿verdad? Pero pertenece a nuestro patrimonio cultural, ya que son costumbres que se daban mucho en la época más antigua en el campo. ¿Qué palabras clave es la más importante del fragmento? Te dejo esta actividad final también para que la pienses. ¿Será la gallina? ¿Será la puerta? ¿O será el pie? Piénsalo. Actividad final. En esta actividad final vas a elaborar un dibujo de 3 personajes del cuento e imagina un final diferente. Recuerda que la gallina no es un personaje, así que no debes ponerla. Escríbela en su cuaderno y después, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a poder revisarla. Cualquier duda, estaré atenta. ¡Chao!